Bueno, vamos a un primer problema propuesto con matrices. El problema en el cual les planteo dice lo siguiente. Crear una matriz de n por m, o sea, n y m la vamos a ingresar por teclado, la cantidad de filas y columnas. Intercambiar la primera fila con la segunda. O sea, todos los contenidos de la primera fila deberían pasar a la segunda fila y la segunda a la primera. O sea, la fila 0 y la fila 1 se tienen que intercambiar. Y luego de hacer ese intercambio proceder a imprimir la matriz. Entonces acá deberían detener la ejecución del video y pasar al Eclipse a codificar. Bueno, en el caso de que no haya salido o se quiera ver otro algoritmo propuesto, vamos a crear el proyecto 91. File New Java Project. Creamos la clase prueba matriz. Bueno, como vamos a cargar datos por teclado, vamos a definir el objeto de la clase scanner y vamos a definir seguidamente la matriz. Pasemos al método de cargar, que ya conocemos. Vamos a pedir la cantidad de filas y columnas. Y también, como dijimos, la cantidad de columnas. Ya tenemos hecho la carga de las dos variables locales. Creamos la matriz mediante el operador new y entre corchetes indicamos las variables filas, columnas. Ahora sí cargamos sus componentes. Acá hemos indicado el tipo de datos new in. Ahora sí cargamos la matriz en forma completa. Vamos a recorrerla por fila. Le preguntaremos a la matriz la cantidad de filas que tiene, accediendo al atributo len, y recorremos las columnas preguntándole a la matriz en esa fila en particular cuántos elementos tiene. Cargamos cada componente de la matriz en la fila F, en la columna C, mediante el objeto teclado llamándolo neki. Bueno, ya tenemos hecho la carga de la matriz. Y el problema me pide que intercambiar la primera fila con la segunda fila, la fila 0 con la fila 1. Vamos a hacer un método que intercambie. Como vamos a recorrer toda una fila, vamos a plantear un for para ir modificando la columna. ¿Cuántos elementos tiene la primera fila? matSwince 0.len, obtengo la cantidad de elementos de la fila 0. Y dentro de la estructura repetitiva voy intercambiando. Voy a guardar un auxiliar a matSwince 0 subíndice C. En ese lugar, en matSwince 0 subíndice C, voy a guardar lo que hay en la fila 1 más abajo, o sea, en matSwince 1, en la fila 1, pero en la misma columna C. Y finalmente, en el lugar de ese matSwince 1 subíndice C, guardo el auxiliar. O sea, imaginen, cuando C vale 0, yo estoy haciendo matSwince 0, 0, lo estoy sacando a un auxiliar. Y en ese mismo lugar, matSwince 0, 0, vendría a ser cuando C vale 0, guardo el de la fila 1, columna 0. ¿Sí? Y seguidamente en matSwince 1C
dispongo el auxiliar. O sea, necesito un auxiliar para hacer el proceso de intercambio de esos dos elementos de la matriz. Esto se va a repetir para todas las filas, por eso vamos variando en el for la columna. Si variamos la columna, vamos a recorrer toda una fila completa. Y vamos a imprimirla para poder controlar si funciona nuestro algoritmo. Public void imprimir. Y como ya sabemos, recorremos por fila. Y el otro for para recorrer la columna. Dejaremos un guión separación. Cuando termine toda una fila, dijimos que quede más ordenado, hacemos un salto línea llamando el print line básico. Bueno, probemos el algoritmo. Para ello tenemos que crear en la main un objeto de la clase prueba matriz. Y llamar a los métodos respectivos. A través del objeto PM llamamos al cargar, donde se crea y se carga. Vamos a llamar imprimir primero. Entonces vamos a verla que está en el mismo orden que le hemos cargado. Luego llamaremos a intercambiar y finalmente volveremos a llamar al método imprimir para controlar si aparecen los datos intercambiados, la fila 0 con la 1. La primera con la segunda fila. Vamos a crear una matriz de cuántas filas. Vamos a cargar de 3 filas por 5 columnas. Por tanto, vamos a cargar componentes del 1 al 15. Bueno, y tenemos la carga de la matriz. Como vemos, aparece 1, 2, 3 en forma consecutiva hasta el 15. Si luego la imprimo nuevamente, pero previamente ya hemos intercambiado la primera fila con la segunda, como vemos, la primera fila de la matriz ahora son del 6 al 10, lo que era antes la segunda fila, ahora es primera. Y así lo que era la primera fila ahora pasa a ser la segunda. Entonces hemos aprendido acá cómo intercambiar filas de la matriz, o sea, hacer el algoritmo, cómo se intercambia. En realidad acá es un algoritmo que puede uno desarrollar ya conociendo el concepto de matrices. Por eso fue un problema propuesto. Bueno, sin más, gracias.